No sé cómo empezar esto sin parecer la mala de la historia. Tal vez para muchos lo sea. Tal vez ya estés pensando que soy una traidora, una mujer sin valores. Pero si vas a juzgarme, al menos escucha toda la historia. Porque lo que viví no fue amor, fue una prisión disfrazada de promesas. Y sí, fui infiel. Pero no fue con el cuerpo donde primero lo traicioné. Fue con mi corazón, que buscaba desesperadamente volver a latir. Esta es mi historia. Y hoy, después de años de silencio, me atrevo a contarla, no para justificarme, sino para liberar a esa mujer que un día fui. Te hablo como si fueras mi espejo. Porque sé que no soy la única. Tenía 19 años cuando conocí a Julián. Él era mayor, más seguro, con una voz grave que hacía que todo sonara como una verdad indiscutible. Yo venía de una familia humilde, con poco amor propio y muchas ganas de ser elegida. Julián llegó como una película romántica. Flores, llamadas, promesas. Me hacía sentir como si yo fuera única. A los 2 meses ya me decía que quería vivir conmigo. Tú eres la mujer de mi vida, decía. Y yo, le creí. Dejé todo por él. Mis estudios, mi ciudad, hasta mis amigas. Pensé que era amor, pero era el comienzo del aislamiento. La casa era linda. Pequeña, pero acogedora. Él trabajaba desde casa y me pidió que no trabajara aún, que disfrutara de estar conmigo. Yo, ilusa, pensaba que era un gesto romántico. Pero en poco tiempo, cada gesto se volvió una cadena. Si salía a comprar, me llamaba 5 veces. Si me maquillaba, decía que me estaba exhibiendo. Si alguien me miraba en la calle, decía que yo lo provocaba. Dejé de usar vestidos, dejé de reír fuerte. Todo era censura disfrazada de preocupación. Me decía, es que te amo tanto que me da miedo perderte, y yo lo confundía con amor. No entendía que eso no era cariño, era control. Y así, comencé a desaparecer sin que nadie lo notara. Ni siquiera yo. Los gritos comenzaron lentamente. Una vez por una llamada de mi madre. Otra porque no lavé su camisa favorita. Me decía, eres una inútil, y luego venía con flores. Era como vivir en una montaña rusa, te empuja al abismo y luego te da la mano para que agradezcas. Una vez me tiró el teléfono contra la pared. Me asusté tanto que no pude dormir. Pero al día siguiente, lloró y me dijo que tenía problemas de estrés, que yo era su calma, y yo, lo consolé. Porque en ese momento yo ya no me valoraba. Me sentía tan poca cosa que creía que solo podía ser amada si me esforzaba más, si no lo molestaba, si lo cuidaba. El amor se volvió miedo. Y el miedo, rutina. Pasaban los meses y empecé a sentirme como un mueble más de la casa. Estaba ahí, pero no importaba. Podía llorar frente a él y ni me miraba. Podía hablar y no respondía. Mis días eran idénticos, me levantaba antes que él para preparar su desayuno, lavaba, limpiaba, esperaba, y nada. Ya no me tocaba. Ya no me decía palabras bonitas, lo único que recibía eran quejas y órdenes. Y lo peor es que, cuando intentaba hablar de cómo me sentía, me decía, siempre estás exagerando, por eso nadie te aguanta. Empecé a pensar que tal vez tenía razón. Que era yo la del problema. No sabes lo que duele sentir que no existes, ni siquiera para el hombre con el que duermes cada noche. Un día, por insistencia de una vecina, empecé a trabajar unas horas en una librería del barrio. Julián no estaba de acuerdo, pero no tuvo más opción. Fue ahí donde conocí a Andrés. Él venía todos los martes a buscar novelas clásicas, siempre amable, siempre con una sonrisa. Al principio, solo cruzábamos palabras cortas. Pero un día, me preguntó si estaba bien. No como quien pregunta por compromiso. Me lo preguntó como quien nota una sombra detrás de una sonrisa forzada. Y rompí a llorar. No pude contenerlo. Me fui al baño y lloré como no lo hacía en años. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía de verdad. No me enamoré de Andrés ese día. Pero entendí algo, no estaba loca. No era invisible. Solo había vivido en la oscuridad tanto tiempo, que ya no sabía cómo se veía la luz. Después de aquel día en la librería, me sentía distinta. No porque Andrés fuera especial, aunque lo era, sino porque por primera vez, alguien me había preguntado cómo me sentía, y yo había respondido con la verdad. Me costó mucho,
pero una noche me atreví a buscarlo en redes sociales. ¿Lo encontré? Dudé. Pensé en Julián. Pensé en lo que me haría si lo descubría. Pero también pensé en mí. Escribí: gracias por preguntar cómo estaba el otro día. Nadie lo hace. Él respondió a los pocos minutos: no parecía que estuvieras bien. Y todos merecemos estar bien. Fue un mensaje corto, inofensivo, pero en mi mundo significaba un terremoto. Era el primer ladrillo en una muralla que empezaba a derrumbarse. Comenzamos a hablar cada semana. Primero sobre libros. Después sobre música. Luego, sobre la vida. Andrés nunca me preguntó sobre Julián, y yo nunca hablé de él. Pero entre líneas, él intuía que algo no estaba bien. Empezó a decirme cosas como: eres muy inteligente, o tienes una forma única de ver las cosas. Yo no estaba acostumbrada a esos halagos. Me hacían sonreír sola. Me sentía culpable. Pero también me sentía viva. Y ese era un conflicto constante, porque mientras Julián me ignoraba, Andrés me recordaba que aún quedaba algo de mí por rescatar. Mi secreto más bonito era ese chat. Ese espacio pequeño, en un celular viejo, donde me sentía una persona completa, no una sombra. Una tarde, Julián llegó a casa de mal humor. Me gritó por no tenerle la comida lista. Me insultó. Yo ya no lloraba. Me había vaciado tanto que ya no salían lágrimas. Esa noche, cuando él dormía, me senté en la sala y volví a escribirle a Andrés. Le dije: a veces siento que si desaparezco, nadie se daría cuenta. Y él me respondió: yo sí me daría cuenta, no estás sola. Me quebré. Sentí como si mi corazón, que llevaba años dormido, hubiera recibido una descarga eléctrica. No era amor. Era humanidad. Era ser vista. Ser escuchada. Ser alguien. Y por primera vez en años, me acosté con una mínima chispa de esperanza. Días después, decidí tomarme una tarde libre del trabajo. Andrés me propuso vernos en el parque. Dudé, temblé, pero fui. Cuando lo vi, supe que no era una aventura. No era un capricho. Era la representación de todo lo que me había faltado. Hablamos por horas. Me escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme, me miraba como si lo que decía importara. Luego me tomó la mano. Yo la retiré al principio. Me sentía sucia. Culpable. Pero él no insistió. Solo dijo: no tienes que temerme. Aquí, tú decides todo. Esa frase me hizo llorar. Porque nadie me había dicho eso antes. Me fui a casa con el alma revuelta. No nos besamos. Ni lo necesitaba. Fue más íntimo que cualquier contacto físico. Pasaron días. Días de tensión interna. Dormía con un hombre que solo me hablaba para humillarme. Y pensaba en otro que apenas me tocaba el alma y me reconstruía. Una noche, luego de una discusión violenta, salí corriendo de casa. Tenía miedo. Llamé a Andrés. Me dijo que fuera a su apartamento. Dudé. Pero fui. Él me abrió la puerta, me dio un té y no preguntó nada. Solo me abrazó. Un abrazo limpio, sin intención. Un refugio. Esa noche, lo besé. No como en las películas, con pasión desbordada. Fue un beso lento, triste, cargado de historia. Y sí, ese fue el momento. El momento en que lo traicioné. Pero en ese beso, también me encontré. No fue un acto de lujuria. Fue un acto de liberación. El principio del final, y del comienzo. Esa noche no dormí, no por lo que había hecho con Andrés, sino por lo que había aceptado durante tanto tiempo. Había cruzado una línea, sí. Pero entendí que el verdadero crimen fue quedarme tanto tiempo en un lugar donde no era querida, ni respetada, ni valorada. A la mañana siguiente, Julián notó que algo era distinto. Me preguntó en tono seco: ¿qué te pasa ahora? Lo miré a los ojos y, por primera vez, no me dio miedo. Le dije: ya no quiero estar aquí. No quiero seguir viviendo esta mentira. Se rió. Dijo que no tenía dónde ir. Que nadie me querría. Que estaba vieja, usada, pero en mi cabeza solo retumbaba una frase: yo sí me daría cuenta si desapareces.
Y esa fue la fuerza que necesitaba para empacar mi vida y marcharme. No fue fácil. Dormí 2 semanas en el sillón de una amiga. Lloré. Dudé. Sentí culpa. Me preguntaba si estaba siendo injusta. Pero cada vez que recordaba las humillaciones, las noches de miedo, los días sin voz, recuperaba el valor. Andrés estuvo ahí. Me acompañó, sin presionarme. No me pidió nada. Solo me escuchó. Y yo entendí que no lo necesitaba a él para estar bien. Me necesitaba a mí. Comencé a trabajar más horas. Volví a estudiar en línea. Cada pequeño logro, un sueldo propio, un nuevo libro leído, un amanecer sin miedo, era una victoria. Y aunque el proceso dolía, también era sagrado. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida me pertenecía. Las críticas no tardaron. Mi madre me dijo que había deshonrado el matrimonio. Mi hermana me preguntó cómo había podido. Mis amigas, en privado, me confesaban que me entendían, pero en público se alejaban. Para el mundo, yo era la infiel. Nadie hablaba de los años de abuso. De los insultos. De las noches llorando en silencio. El juicio social es rápido y cruel. Pero aprendí a no vivir para ellos. Aprendí que solo yo conozco la historia completa. Que no hay villanos ni mártires absolutos. Solo decisiones desesperadas nacidas del dolor. Y decidí no volver a explicarme. Porque sobrevivir no necesita justificación. No volví con Andrés de inmediato. Tomé distancia. Necesitaba sanar sola. Durante ese tiempo, redescubrí mi cuerpo, mis pensamientos, mis gustos. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer rota que fui. Veía cicatrices, sí, pero también fuerza. Volví a bailar. A usar el perfume que me gustaba. A caminar sin miedo. Y un día, sin buscarlo, volví a ver a Andrés. Me dijo, ahora sí te brillan los ojos. Sonreí. Porque esta vez, ese brillo venía desde dentro. Y si lo nuestro iba a florecer, sería desde la elección, no desde la necesidad. Hoy, soy una mujer distinta. No perfecta. Pero libre. Ya no permito que me callen. Ya no pido permiso para existir. Si me preguntan si me arrepiento de haber sido infiel, les digo. Me arrepiento de no haberme amado antes. Me arrepiento de haber confundido control con cuidado. Me arrepiento de haber creído que merecía ese tipo de amor. Pero de lo que no me arrepiento, es de haber despertado. Porque a veces, el verdadero pecado no es romper un voto, sino romperse a una misma para sostener lo insostenible. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por no juzgarme antes de escucharme. Gracias por ser testigo de una historia que, aunque mía, también podría ser tuya, o de alguien que conoces. Esta no es una historia sobre infidelidad. Es una historia sobre maltrato, sobre miedo, sobre silencio, y sobre despertar. Porque muchas veces las mujeres somos educadas para aguantar, para perdonar, para mantener las apariencias. Pero nadie nos enseña a proteger nuestra paz, a salir corriendo cuando nos apagan el alma, a decir, yo también importo. No estoy orgullosa de haber engañado. Pero sí estoy orgullosa de haberme salvado, y si tú, que me escuchas, estás en una relación donde te apagan, donde te hacen sentir menos, por favor, escucha esto. No necesitas que alguien más te rescate. Solo necesitas decidir que mereces algo mejor. Porque mereces amor sin miedo. Un hogar sin gritos. Una vida donde puedas ser tú misma. No dejes que nadie te convenza de que el sufrimiento es parte del amor. El amor nunca duele. Lo que duele es la costumbre de quedarse donde ya no hay vida. Hoy soy libre. Y tú también puedes serlo.